complementos de pago. Todos sus complementos, ¿no? Entonces, ¿cómo quieren que iniciemos? ¿Empiezo con el tema? Adelante, Master. Eres la estrella. Hemos Adelante identificado con el estas tema. últimas semanas, gracias, estimado Hugo. Hemos tenido estas últimas semanas un tema controvertido porque hemos visto varios cursos, ni siquiera son cursos, son seminarios, ya casi maestrías en materia de elaboración del CFDI, ¿no? Donde la gente pretende, o los expositores pretenden enseñar a las personas a hacer la facturación 4.0, pero maratónico, ¿no? Temas de 3, 4 meses, temas bastante complicados y realmente nos ponemos a analizar, ¿realmente se necesitará tanto tiempo para aprender a hacer la facturación? Realmente, y otra pregunta, ¿no? ¿Realmente la facturación le toca hacerla al contador? Son puntos importantes que nosotros tendríamos que hablar, ¿no? Tendríamos que ver, realmente el tema de la facturación para mí es un tema administrativo, es un tema que la persona que esté realizando la facturación tendría que ser parte de la administración y tendría que formar parte de la operación del negocio, porque imagínense un contador en la carta aporte, ¿no? Uno de los complementos. La carta aporte se tiene que elaborar antes de que salgan las mercancías del lugar donde van a salir, ¿no? Y entonces imagínense, pues el contador anda en una junta, el contador está presentando impuestos, el contador anda haciendo su chamba y pues el contribuyente le habla al contador, oye, necesito una factura urgente porque ya va a salir la mercancía, pues aguántame tantito, ¿no? Aguántame porque pues, estoy presentando la declaración y ya ves que el portal del SAT, de que se cierra, de que funciona, de que no funciona. Y entonces, realmente debemos de entender algo. Ha cambiado la forma de hacer negocios y ha cambiado la forma en la que nosotros estamos vendiendo los servicios. Y muchos contadores hoy en día, dentro de sus principales actividades, es facturación 4.0, ¿no? ¿Realmente eso es válido? ¿Eso sería para lo que el contador estudió 4 años de su vida? ¿Eso sería algo para lo que el contador se debe de dedicar? ¿O nos están vendiendo a tole con el dedo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué dicen ustedes ante esa situación? Perfecto. Master Hugo, ¿quiere hacer algún comentario o nos vamos recio? Adelante, mi estimado maestro Roberto. Bueno, primero que nada, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este segundo programa de A estas alturas. Porque precisamente, ahorita ya estamos cerrando septiembre, comenzando octubre, ya casi a cierre de año, y bueno, seguimos con este tema tan controversial que es el CFDI 4.0 y sus complementos. Agradezco al contador Alejandro Lugo, que nos hizo favor de asistir como invitado estelar a este evento. Buenas tardes, primero que nada, también al doctor Ramiro Vázquez, que está aquí con nosotros, y al otro conductor, que es el contador y licenciado en Derecho, Hugo Cejo. Y bueno, conforme a lo que usted ya amablemente ya nos introdujo, sí es cierto, sinceramente es que el contador ya no hace prácticamente lo que es su papel, que es ser el asesor de negocios en una empresa. Ya lo que se dedica prácticamente es hacer temas administrativos, como usted ya bien lo dijo. El contador está capacitado, o mejor dicho, tiene la potestad para poder realizar en dado caso la facturación, porque realizarla implica saber de lo que es completamente el negocio, la operación y lo que se está enajenando, que si bien tiene que saberlo, en dado caso quien está ahí al frente es, ya sea por ejemplo, no sé, en un en un negocio donde venden, por ejemplo, losetas o azulejos, ¿quiénes tienen que elaborarlo? Tal vez los vendedores, tal vez tengan que tener un área de facturación, pero en esa área de facturación tendría que estar el contador 24/7. Creo que estamos excediendo al contador y estamos sobrecargando al contador, porque ahora ya no nada más es contador, ahora ya es facturista, ya es consultor 24/7, y bueno, tiene que estar realizando muchas funciones que dentro de nuestra carrera, 4 años y todavía las capacitaciones que siguen, nos siguen echando y echando y echando bolitas, ¿no? ¿Quién hace la facturación? El contador. ¿Quién envía las órdenes de compra? El contador. ¿Quién ve los pagos de los bancos? El contador. Híjole, pues, y lo peor de todo, ¿no? Los honorarios no dan. Entonces, pues sí, y también ahorita con el complemento carta aporte,
pues ¿quién tendría que realizarlo? Pues los operadores logísticos, no el contador, porque precisamente ¿quién conoce la ruta? ¿Quién conoce las cargas? ¿Quién tiene todos los datos que le dieron los clientes? Los operadores logísticos, los vendedores y todos los que intervengan. El contador es el que va a procesar esa información para la toma de decisiones, pero no es el que tendría que participar directamente en la facturación. ¿Ustedes qué opinan? Adelante, Hugo. Híjole, la verdad es un tema bastante vasto, pero muy interesante. Y, y, y en este sentido, hoy en día al contador lo toman como todólogo desde tiempos históricos, ¿no? Y más en tiempos actuales, ¿no? Que el contador es la nómina, factura, la hace el psicólogo, la hace el doctor, anda en los camiones, anda también incluso transportando mercancía, Cargando. anda cargando, anda de cargador, ¿no? Y algunos dicen, y por lo mismo, ¿no? Entonces, oye, o ocupando 2, 3 puestos, no, pues es que vamos a desocupar a varios auxiliares, tú te vas a encargar absolutamente de todo. Vas a sacar estados financieros, vas a sacar planeaciones, vas a ver disminución de pagos provisionales, y la facturación tú la vas a hacer. Y aquí viene la pregunta del maestro Alex, cuando dice, ¿quién realmente factura? Pues realmente nosotros o quien facture, tú envías la señal, pero realmente quien factura es el PAC, ¿no? Al final de cuentas es el emisario del SAT por orden de la misma autoridad, ¿no? Si uno va a demostrarlo a través de un proceso legal, pues no me va a hablar a mí, va a decir, oye, es que tú facturaste, contador, pues espérame, quien autorizó, quien prácticamente fue el PAC, bueno, tráete el PAC para realmente verificar que esté ese comprobante digital. Y de ahí le seguimos, ¿no? Porque realmente ahorita con todo lo que conlleva el CFDI, pues no se trata nada más de, aquí está el CFDI y ya listo, ya se quedó. ¿Qué es lo que se está facturando? ¿Qué es lo que se está agregando como concepto y que le estoy enviando a la autoridad? Y si realmente está pegado a mi objeto social, ¿no? Porque muchas veces vendemos peras y luego facturamos manzanas. Entonces, pues ahí está el detalle, ¿no? Adelante, Ramiro. Sí, muy bien, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, estimados. Sí, estoy de acuerdo con sus comentarios muy precisos. Y como bien dice el maestro Alejandro Lugo, la labor del contador pues no debería terminar en hacer facturas, sino más bien es una actividad auxiliar que se debe asistir por personas también capacitadas para hacerlo y no sobrecargar al contador, porque también hasta los mismos dueños al contador le dice que haga los contratos cuando son temas que deben de hacer los abogados. Adelante, gracias. Y un tema donde nosotros, entonces ya el contador está haciendo, como dice el máster Hugo, como dice Roberto, chamba que no le toca, ¿no? Chamba que no le corresponde, metiéndose en camisas de 11 varas, ¿no? Porque ahora no solamente tienes que identificar perfectamente los datos del cliente, los datos del emisor, sino que también identificar de manera precisa cada una de las claves que se van a utilizar, la unidad de medida, el producto, el catálogo del producto. Y como decía Hugo, ¿no? Y al final de cuentas, entonces la haces, la terminas haciendo mal y la responsabilidad es del contador, ¿no? Al cliente ahora ya no le pagan porque la factura estaba mal y le retrasan el pago y viene el reclamo para el contador. Oye, contador, oye, pues yo ni siquiera sé bien, tengo el conocimiento de tu negocio, pero no me toca facturar, o sea, yo no soy la persona indicada para poder facturar en tu negocio, ¿no? Puntos muy importantes de esta parte de la facturación es que ni siquiera sabemos cuáles son los diferentes tipos de CFDI y cuántos complementos hay, ¿no? Es un punto importante también. Carta aporte lo dicen que es un CFDI. No, carta aporte es un complemento. Recordemos entonces también en esa parte que los complementos únicamente pueden existir si primero hay un CFDI, ¿no? Y CFDIs nada más hay 5 tipos de CFDIs diferentes, que es el CFDI de ingreso, el CFDI de egreso, el CFDI de pago, el CFDI de nómina y el CFDI de traslado, ¿no? Esos son los únicos CFDIs que hay y que entonces en determinadas actividades, en determinadas circunstancias,
en determinados rubros económicos, la autoridad necesita mayor información de la información que le proporcionamos en la facturación. Y es entonces ahí donde nosotros vamos a tener que elaborar y agregar a esa factura que nosotros estamos haciendo, a ese CFDI que estamos haciendo, agregarle el complemento donde va a ir la información adicional que la autoridad quiere que le proporcionemos para que ella tenga el control de las actividades, porque desafortunadamente hoy en día el único medio y el único método que encontró la autoridad para fiscalizar de una manera más eficiente y efectiva al contribuyente es el CFDI. Y ojo, no quiere decir que todo lo que dice el SAT es lo correcto, ¿no? Porque al final de cuentas, recordemos que la misma ley del impuesto a la renta, la misma ley del IVA, menciona los momentos de acumulación del ingreso y que no precisamente coinciden con la elaboración de un CFDI. Y que hoy en día entonces el CFDI la autoridad lo toma como base para cargar y precargar toda la información de manera arbitraria también, la información en las declaraciones, diciendo a la autoridad, no, yo no te estoy calculando los impuestos, yo nada más te estoy ayudando a que no omitas ningún tipo de ingreso, ¿no? Sí. Pues sí, y vemos que para los ingresos la autoridad es bien precisa, carga todos los FDIs de ingreso que se emitieron y todos los FDIs, ¿no? Que tengan que ver con ingreso, pero para efectos de los egresos no carga toda la información, no considera los pagados en efectivo, no considera cosas que nosotros sí podemos aplicar. Y en serio, hoy en día hemos visto muchos contadores que como no carga la información de los gastos que se pagaron en efectivo y que son menores a 2,000 pesos y que se pueden deducir, ya no los consideran, ¿no? ¿Ustedes qué piensan en ese sentido de que nos está ganando el tema del CFDI a un análisis y aplicación estricta de la ley, ¿no? Así es. Sí, así es, concurro completamente con lo que menciona Master. Sinceramente es de que el CFDI se ha vuelto la herramienta de las herramientas más efectivas de fiscalización como punta de lanza, como ya lo mencionaron organizaciones internacionales y otros países, como México como punta de lanza en lo que es la comprobación electrónica. Y más que nada porque usted también ya lo dijo y lo platicábamos precisamente en el programa anterior. El CFDI ya es un parámetro para que yo registre en contabilidad, para que yo realice mis declaraciones y para otras cosas. Ya no es lo que en verdad dice, ya es lo que está facturado. Si lo conozco, no me importa, ya lo tiene el SAT, ya está en un CFDI, ya le tengo que dar efecto fiscal. O sea, y lo comentaba también anteriormente en la sesión anterior. Hay empresas grandotas que sus mismos empleados o X persona emite o solicita facturas de sus gastos y esos gastos ni siquiera fueron por cuenta de la empresa, sino que fue un gasto X que el trabajador pretendía meter para que se lo reembolsaran. Y nunca sucedió. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hay empresas que sí llegan a hacer el registro de esas facturas de gastos, inflando sus cuentas de gastos, sus cuentas de costos, hasta sus cuentas por cobrar. Entonces, ¿hasta dónde nos está arrastrando esa frasecita tan típica que en estos últimos años se ha hecho tan popular como lo es? Así lo quiere el SAT y así lo pide. ¿Usted qué opina, Master Hugo? Sí, la verdad que son interesantes y muy buenos los comentarios, estimados maestros. Hay un punto que quisiera aquí comentar y realmente es un punto que se tocó realmente aquí por el maestro Alex Lugo en el primer congreso en Guadalajara. La verdad que a mí me llamó poderosamente la atención tanto lo que comentó el maestro Alex Lugo como la respuesta de un forista que comentaba que en su sistema, de acuerdo a una operación en una operación en el extranjero, pues él toma en consideración el artículo, creo que 20 del Código Fiscal, sabiendo que son entes completamente diferentes. Si gustas comentar a mi estimado Alex, ese punto que la verdad creo que sería bastante puntual en cuestión de una operación en extranjero y de exactamente el punto que comentábamos, ¿te acuerdas? En el Congreso en Guadalajara. Así es correcto. Teníamos una controversia ahí por el tema, siempre ha sido el mismo, ¿no? ¿Qué tipo de cambio utilizar para realizar el registro contable de una operación y qué tipo de cambio utilizar para poder facturar, ¿no? Y la pregunta que yo siempre les hago cuando doy el tema de los registros contables en moneda extranjera,
realmente el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación establece que se debe de tomar el tipo de cambio del día anterior a la fecha en la que se está llevando a cabo la operación, pero ahí dice de una forma muy específica para contribuciones y sus accesorios, no dice para operaciones ni para actividades económicas, ¿no? Entonces, resulta que hoy en día la mayoría de las personas configuran su sistema con el tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación y la pregunta es, ¿realmente a ese tipo de cambio ustedes van a comprar los dólares o a vender los dólares que van a necesitar para poder realizar la operación en moneda extranjera? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer y pues nadie sabe responder, todos, ¿no? Pues no, porque ese es el tipo de cambio que está en el diario y realmente yo no podría conseguir a ese tipo de cambio ni en una casa de cambio ni en un banco ese tipo de cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué tomamos ese tipo de cambio? Y entonces viene la facturación, ¿no? Se configura el sistema con un tipo de cambio, el cual no tiene nada que ver, que bueno, al final de cuentas ya ahí en temas de facturación sí dice la guía de llenado, pero ojo, guía de llenado, no dice la ley, no dice en ningún lugar. Dice, para efectos de facturar en moneda extranjera, tú debes de tomar el tipo de cambio fix, que el tipo de cambio fix, pues volvemos a lo mismo que dice el artículo 20, es el que sale publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero ¿por qué tomar un tipo de cambio que está regulado, que es un promedio, que estiman, que se va contra lo que realmente nosotros estamos haciendo económicamente, ¿no? Y contra lo que realmente nosotros estamos llevando a cabo en las actividades. Entonces, pues es que así me dice mi sistema que lo debe de hacer. No, es que así tú configuraste el sistema. Ve un punto muy importante, no recuerdo en qué grupo en la semana, donde estaban hablando precisamente de una configuración de un RP y decían, el asesor de un RP o de un sistema de contabilidad que te diga que eso no se puede hacer, entonces no compres ese sistema, porque el sistema se debe de adaptar a las necesidades del negocio y no el negocio al RP, ¿no? O al sistema. Realmente sí vemos que la mayoría de los RPs, desafortunadamente en México no hay mucho desarrollo, son pocos las personas que han vendido ese tipo de proyectos, ¿no? Como puede ser Microsoft, Compact, y Compact realmente no es un RP, es un sistema de contabilidad nada más. Entonces son pocos realmente los que hay y la mayoría de los sistemas pues están basados con reglas del extranjero porque están elaborados en el extranjero, ¿no? Entonces es un problema configurarlos en México a las reglas y a los lineamientos porque la forma de calcular los impuestos en Estados Unidos, que es principalmente donde se elabora este tipo de proyectos o de programas, es totalmente diferente a la forma de calcular. Allá no existe facturación electrónica. Allá es más ligero, ¿no? Allá todos pagan impuestos, ¿no? Y aquí es más complicado. La autoridad en su afán de fiscalizar y tratar de mantener controlados a los contribuyentes, ha hecho que más contribuyentes se les salgan del huacal, ¿no? Estos nuevos regímenes, esas nuevas formas de calcular impuestos, estas nuevas sesiones en las cuales nosotros no entendemos o la autoridad medio crea una ley y la parcha por medio de la resolución, genera incertidumbre en la forma de calcular y presentar las declaraciones, ¿no? Y entonces eso hace que al final de cuentas, pues el contribuyente diga, para mí es más fácil volverme irregular, volverme parte de la informalidad que estar formalizado, porque formalizado diario me llegan correos, diario me llegan mensajes, diario me está presionando la autoridad, no presento los impuestos y a los 2 días ya me está llegando la invitación a presentar los impuestos y ahora no sé si contestar la invitación o no hacerle caso. El SAT dice que sí, la Prodecom dice que no, la Corte dice que pues atiéndela para que no tengas problemas y se vuelve todo un comadreo en donde al final de cuentas estamos a disposición de la autoridad a lo que ellos quieren cumpliendo caprichos de la autoridad, ¿no? Porque pues ya nos precarga la información, nos dice sobre qué va a fiscalizar y es imposible que la autoridad pueda fiscalizar y eso lo podemos ver llevando una contabilidad de forma correcta y haciendo una conciliación contable fiscal en donde podemos ver todas las diferencias que nosotros podemos ver entre la determinación del resultado contable y la determinación del resultado fiscal, ¿no? Y entonces empezamos a ver la factura y la factura y la factura y por todos lados factura y por todos lados 4.0 y ahorita ya en esta semana 3.0 para la carta aporte y apenas estábamos, es más, ni siquiera la carta aporte estaba bien establecida, ya no la cambiaron de la 2.0 a la 3.0, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad es la única forma que han encontrado de tratar de poner una máquina, un sistema que nada más va a estar capturando, recibiendo toda la información y poniéndola donde quiere. Y por eso vemos la importancia que ahora para la autoridad tiene que nosotros pongamos ciertos datos en el CFDI para que entonces sobre esos datos la autoridad pueda
controlar las actividades que nosotros estamos elaborando. Pero si lo vemos de una manera muy clara, realmente lo que nosotros podíamos tener de utilidad contable es totalmente diferente a lo que vamos a tener de utilidad fiscal. Y entonces no quiere decir al final de cuentas que una empresa que esté pagando impuestos necesariamente tenga utilidades, ¿no? Hoy en día ese es un problema de las empresas que no tienen una buena contabilidad o la elaboran con bases fiscales, ¿no? Y entonces pagan impuestos y dice el empresario, pues como estoy pagando impuestos, pues yo sí soy ganador, ¿no? Yo sí soy no. Hoy en día, y vemos nuevos regímenes que está haciendo la autoridad, son más al error, ¿no? Están apostándole al error del contribuyente, en donde tratan de convencer al contribuyente que no necesita un contador, que las cosas y los cálculos son relativamente sencillos, que cualquiera los puede hacer, con la intención de que el contribuyente se equivoque, pero todas las equivocaciones desafortunadamente son a favor de la autoridad. No sé ustedes qué piensen con ese sentido. Así es, coincido completamente. En este sentido, desde que empezó a utilizarse al CFDI como parámetro, desde que empezó su vigencia, el CFDI, si bien recuerdo, es el 2.0 o 2.2 en su versión digital, ya directamente emitida por un PAC certificador y firmadas con la firma electrónica, empezaron precisamente con este tipo de cuestiones, en el que ya estaban haciendo pruebas piloto en los siguientes años, en los que, a ver, te voy a prellenar tus impuestos y ahora ya es una realidad a partir de lo que es el portal del color del Politécnico o de la 4T, que ahí ya ahorita ya hacen el prellenado conforme a los CFDIs de ingreso y a los CFDIs de egreso. ¿Cuál es el inconveniente? Y usted bien lo mencionaba, te consideran todos los ingresos y no todos los gastos. Me tocó un caso en el que una persona hizo un cambio de régimen, pero su PAC estaba mal configurado y empezó a emitir las facturas con un régimen diferente al que tenía. Pero el sistema del SAT consideró absolutamente todos los ingresos, no importaba el régimen que fuera, pero los consideró todos. Los gastos, no. Los gastos, como estaban en un régimen diferente, solamente consideró los del régimen actual y no los del régimen anterior. Un punto ahí me gustaría aclarar y que me diga la autoridad en dónde de la ley, en dónde del código establece que es una obligación poner el régimen del receptor. Sí, el régimen del emisor sí está establecido en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, pero el régimen del receptor en ningún lado está establecido en una guía de llenado. ¿Y por qué entonces la autoridad me va a limitar una deducción por un dato que la misma ley no considera o que no solicita, ¿no? El régimen del receptor no está establecido ni estipulado en ninguna ley, está establecido en la guía de llenado. Incluso si tú le puedes poner cualquier régimen a cualquier persona, te va a dejar timbrar la factura, porque no es un dato obligatorio de la facturación. Pero sí, como dice el buen Roberto, ¿no? Al final de cuentas, la autoridad, si te equivocas de régimen, no te lo carga para las deducciones ni para el acreditamiento del impuesto. Lo cual, ¿por qué me limita el acreditamiento y la deducción de un bien, de un dato que no es indispensable y que no está establecido en las leyes? Así es, completamente de acuerdo. De hecho, no sé si no sé bien la fecha, pero precisamente no tiene mucho que salió ese precedente, pero resulta que la autoridad también dijo, a ver, que se elabore un CFDI con datos erróneos, no quiere decir que la operación no sea deducible no sea deducible para impuestos. Número uno, ¿por qué? Porque si tienes la documentación suficiente, comprobatoria, que te está dando la sustancia y la materialidad de la operación, un documento de control fiscal no hace completamente la base para determinar si es deducible o no. Número uno. Número dos, el inconveniente más que nada es de que resultamos más papistas que el mismo Papa, porque hasta entre los mismos contadores nos ponemos, perdón, tengo que decirlo, pero nos ponemos a veces el pie, más que nada porque entre empresas, a veces son duelos entre los contadores en que es que la factura me la tienes que emitir así, no, pero es que la ley, esto es lo que establece y que no sé qué, no, yo la quiero así. ¿Y cuándo se da ese tipo de cuestiones? Cuando un contador de una empresa micro pequeña se enfrenta contra una mediana y una grande, y quién termina ponderando su derecho, el de la mediana y la grande. No como tal su derecho, sino su voluntad más que nada.
y estamos incurriendo en esos errores y pues al final de cuentas, lo comentábamos en el programa anterior, el paquete económico, ¿por quién se van a ir para tener más fuerza de recaudación o más ingresos recaudatorios? Por los que se incurran en errores, en ese tipo de errores. O sea, más que nada, van a empezar con las cartitas de invitación de que ya te determiné diferencias o estás facturando algo que no tiene nada que ver con tu objeto social y se te van a reclasificar los ingresos y todo lo que tú quieras. Pero culpa de quién fue, la responsabilidad de quién fue. Nada más te estás fijando en el CFDI o te estás fijando en la legislación que te está regulando la actividad que tú ya estás haciendo. Ustedes, Máster Hugo, ¿qué opina? La verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan. Son opiniones bastante sustanciosas. Aquí, retomando el tema del CFDI y abundando un poquito en lo que comentábamos el programa anterior, referente específicamente al paquete económico, la autoridad, al ser un año electoral, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a atacar con las mismas armas y lo que le ha redituado. ¿Y por dónde? Con la banderita, como bien lo apuntaban ustedes, del CFDI, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser un cruzadero prácticamente de información con lo que le hemos estado enviando al SAT y partiendo reitero, del CFDI emitido, prácticamente lo que le interesa al SAT. Ya no se mete en que se acumula o no acumula, simplemente con ver el timbrado y que tenga la clave pues, de ahí se va a agarrar el SAT, independientemente de lo que diga la miscelánea, de lo que diga las NIF, a la autoridad le vale para efectos fiscales, le vale un cacahuate, para no decirlo de otra forma, y entonces nosotros tenemos que, mes a mes, tenemos que compulsar exactamente todos esos FDIs, ¿no? Muchas veces lo dejamos el cálculo anual hasta el otro año, ¿no? Hasta el 20 de marzo, me ha tocado ver a algunos colegas que empiezan a hacer apenas los cálculos anuales del año anterior, ¿no? Y realmente aquí, yo lo he comentado en diferentes cursos, que se deben hacer mes por mes, como si fueras a hacer un cálculo anual, una para ver también algunas estrategias, otra también para ver una posible reducción en el coeficiente de utilidad, pero también hacer énfasis en que de repente te dicen los clientes, oye, ¿sabes qué? Cancélame ese, sustitúyame ese CFDI. Total que no cuadra para nada el CFDI. En la contabilidad está uno, declaraste otra cosa, pagaste otra. Entonces, tenemos que primero partir de ahí, pero yo aquí en el CFDI, que aunque no le gusta la autoridad y no lo ha especificado a través de las reglas de carácter general, en caso del CFDI, la misma autoridad dice, utiliza las normas de información financiera. Ah, bueno, pues de ahí vamos a partir, porque al final de cuentas la naturaleza de nosotros como contadores, pues somos contables, somos financieros. Entonces, partamos de la parte financiera de las normas de información y le guste o no, para efectos de acumulación, ese va a ser otro cantar, ¿no? No siempre van a coincidir esos momentos. Entonces, así, esa es creo yo que es la forma, pero tener y vigilar en cuenta todo lo que emitamos como CFDI y amarrarlo contra lo que declaremos, amarrarlo contra lo que esté en nuestra contabilidad, porque muchas veces en papel de trabajo y lo que se me en contabilidad se amarra y de repente dicen, a ver, dame un reporte de ventas y no coincide, porque no afectaste contablemente nada, o sea, no cancelaste las facturas, no las sustituiste, dejaste las antiguas que se quedaran ahí. Y bueno, es un cuento sin fin, ¿no? Adelante, Ramiro. Sí, muchas gracias, Hugo. Excelentes comentarios de todos los compañeros, colegas. Y evidentemente el SAT, en sus bases de datos, pues toma el CFDI como bandera, como bien estamos comentando. Y a la par de las normas de información financiera, sabemos que existen deducciones para efectos contables y fiscales, como serían las depreciaciones de activos fijos o amortizaciones de otros activos, y que para efectos fiscales tienen un tratamiento similar, vamos a decirlo así, con ciertas
diferencias, hablando de una actualización fiscal, pero que evidentemente al convertirse en una deducción fiscal, no hay un CFDI en esas depreciaciones o amortizaciones de activos. ¿Y qué pasa? Que la autoridad pues te compulsa o te hace sus cruces y resulta que las deducciones fiscales que el contribuyente manifiesta en su declaración anual no coinciden o no cotejan contra el global de CFDIs que la autoridad tiene, y por eso es el acto de molestia. Adelante. Sí, así es, debemos de estar conciliando, ahora sí, lo que se elabora de CFDI realmente con las ventas que nosotros estamos teniendo del periodo, básicamente para no tener problemas con la autoridad por algún tipo de irregularidad que nosotros llegáramos a tener entre la información reportada en los CFDIs y la información reportada en la declaración anual, ¿no? Y hacer una correcta conciliación contable fiscal para identificar las diferencias de dónde se están originando, ¿no? Ahorita por decir también, me gustaría platicar con ustedes un tema que nos pasó apenas en la semana con algunos de nuestros clientes que tenemos, principalmente clientes de los cursos y no del despacho, otro contador. Resulta que el contador vende los servicios de facturación a una empresa, ¿no? Y le manda la información a la empresa para hacer la facturación. Esto fue a mediados de agosto, ¿no? Entonces, elabora la facturación el contribuyente de público en general, ¿no? Con todos los ingresos que obtuvo la persona. Pero se equivoca el contador y se le van ahí 2 ceritos de más. Y nadie se dio cuenta, como era la factura de público en general, pues dijeron, pues ya está hecha, ya se quedó, ya nada más nos esperamos al 17 para presentar la declaración. Y el 17 que quieren presentar la declaración, pues les aparecen cargados 40 millones de pesos de ingresos, ¿no? Lo cual rebasa el límite del reciclo y rebasa todo lo que tiene que ver. Y entonces tratan de cancelar la declaración. Recordemos que ahorita, por decir, el 17 cayó domingo, entonces trataron de presentar la declaración el lunes 18. Y el lunes 18 ya había excedido el plazo que marca la resolución miscelánea fiscal para cancelar el CFDI. No le deja cancelar el CFDI. Y ya se presentó un caso de aclaración diciéndole a la autoridad, oye, autoridad, ¿qué crees? Nos equivocamos, está mal elaborado el CFDI y nos está acumulando la totalidad y lo queremos cancelar y no hay forma de cancelarlo porque ya dice que se excedió el plazo. Manda el CFDI a cancelar y devuelve la leyenda de ya se excedió el plazo límite para poder cancelar un CFDI global en el régimen de simplificado de confianza, ¿no? Y ya la autoridad contesta, no, pues sí, ya excediste, ¿no? Excediste. O sea, la autoridad ya no dice, no da solución al problema y dice, tú ya lo facturaste, ya lo tienes que acumular en su totalidad. Y eso implica varias situaciones a considerar: la salida del reciclo, el pago de un impuesto de algo que no se tiene que pagar, y realmente después, ¿cuándo vamos a poder cancelar esa factura y la vamos a poder conciliar? Entonces, pues, ¿cuál es la recomendación? Pues acude a la PRODECON porque van a ser los únicos que te van a poder echar la mano contra ese tema para que la autoridad te ayude a solucionarlo. Entonces, la autoridad, como vemos, y refutamos el tema de que la autoridad está esperando a que el contribuyente la riegue porque a la autoridad le conviene los errores que está teniendo el contribuyente. Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Realmente presentarían la declaración y pagarían el impuesto de eso? ¿O disminuirían el ingreso presentando el caso de aclaración otra vez, que no se pagó el impuesto de eso porque es un error de facturación? Y luego el tema, ¿cómo solventaríamos el tema de mantenernos todavía en el reciclo cuando ya se rebasaron los ingresos por esa factura que está mal elaborada, ¿no? Ok, pues casos de la vida real, sí, casos de los contribuyentes de la vida real, ¿no? La verdad, sí, muy buen caso, porque mira, aquí tenemos el inconveniente, lo que ya habíamos comentado, número 1, el problema es de que ¿quién realiza la factura? El contador. Y el El tema fue, primer espérame, problema. rápido nada más para complementar. Adelante, El tema adelante. fue que ahora le están echando la bronca al contador, la empresa le está Sí. diciendo, fue tu responsabilidad, es tu problema y ahora tú lo solucionas, ¿no? Cuando el contador tendría que ser el que dé las soluciones, ahora lo están metiendo como la persona que está generando los problemas, ¿no? Perdón, adelante, nada más para No, no te complementar preocupes, al contrario, muy buen comentario, porque precisamente es lo que estamos comentando. ¿Hasta dónde está llegando la responsabilidad? Y en realidad es responsabilidad del contador, aunque él haya elaborado, bueno, pues si quieres yo la hago, pero si sale algo mal,
no es tanto mi responsabilidad, yo la estoy haciendo, pero ten en cuenta que estas no son mis labores dentro de la empresa. El inconveniente y lo que comentábamos hace rato, que un CFDI está mal elaborado no quiere decir que la sustancia y la materialidad que están amparando ese CFDI, por lo menos, no da datos cierto en su totalidad. En este caso, si tú tienes el documento que te está diciendo que son, por ejemplo, no sé, 40,000 pesos en vez de 4 millones, pues entonces, ¿por qué tendrías que darle efecto fiscal a algo que es una ilusión? Porque fue eso. Ahora, ni siquiera la autoridad te está permitiendo, porque eso fue el candado que pusieron, que ya no puedas cancelar las facturas en público en general. Más que nada, porque, y eso le conviene, porque prácticamente en este tipo de casos, te sales del reciclo, pues ahora me vas a pagar como actividad empresarial para los efectos de una persona física o como régimen general de ley. Ahora, eso, pues sí, la opción que tú dices, bueno, pues hay que reducir los ingresos de la declaración porque pues, como ya dijimos, no son ingresos ciertos. ¿Por qué le voy a dar efecto fiscal? Yo no voy a pagar ese impuesto y no voy a incurrir en una obligación cuando yo no tengo por qué acatarla. En este caso, los 40 millones. Quiero que revises mis estados de cuenta a ver si tengo esos 40 millones. O quiero, en dado caso, si quieres, rastrea conforme a tus facultades, si de la cuenta de mi cliente salieron esos 40 millones a alguna de mis cuentas, o a alguno de mis beneficiarios, o a alguno de mis socios. No tendrían fundamento alguno más que un CFDI. El problema es que estamos cayendo en eso, el problema es que ya le están echando la culpa al contador, el problema es que ya tienen la carga encima y pues ahora hay que solventarlo. ¿Cómo? Pues yo haría eso precisamente que tú dices, reduciría los ingresos correspondientes en la declaración, viendo la imposibilidad de cancelar la factura, enviaría un caso de aclaración y de ser necesario, también lo doblemente formalizaría enviando un escrito precisamente a la oficialidad de partes de la Secretaría de Administración Tributaria que correspondiere. En dado caso, poniendo todos los casos y adjuntando la documentación comprobatoria de esa operación para que en dado caso cualquier cosa o cualquier revisión, a ver, yo ya mandé un caso de aclaración, yo ya mandé un escrito con todos los documentos y no me han dado respuesta. Como órgano, también es tu obligación darme orientación en este tipo de cuestiones si no lo estás haciendo. Pero Sí, bueno, entonces la eso autoridad sería no perdona errores, ¿no? exactamente. Cuando son a su favor, porque el día que te equivoques con una factura por un ingreso mayor que le hagas por un menor, ahí sí te va a sancionar, ahí sí te va a decir el error es tuyo y te sanciono por eso, ¿no? Y en este caso que le conviene a la autoridad, dice, no, pues es tu problema y fue tu error y ahora a ver, aquí no te vamos a brindar una solución para solventar ese error, ¿no? Exactamente. ¿Usted, Master Hugo, qué opina? Es un caso para Don Gumaro, ¿no? Sí. Y todavía el problema fuera, bueno, pues al final de cuentas, pues entendemos, me equivoqué, tendría que tener algún tipo de repercusión esa equivocación, pero no quiere decir que yo no pudiera corregir ese error, ¿no? Al final de cuentas, recordemos, uno de los derechos básicos del contribuyente, el contribuyente se puede autocorregir siempre y en todo momento, ¿no? Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, y ahora resulta que pues a la autoridad le importa un pepino porque su resolución miscelánea fiscal dice que nada más tengo hasta el día 17 para cancelarlo. Y eso aplicando lo que dice la resolución, porque si nos vamos a lo que dice la ley, recordemos que la ley nada más dice que lo puedes cancelar en el mismo mes que lo emites, ¿no? Entonces estaríamos más jodidos con lo que dice la ley todavía, ¿no? Entonces, sí, eso se hubiera podido evitar como haciendo una conciliación al final de mes, a ver, aquí están los ingresos, aquí están mis estados de cuenta, aquí están mis FDIs, todo amarra perfectamente, vámonos a descansar, ¿no? Pero pues le dejaron la responsabilidad al contador, el contador hizo la factura, desafortunadamente se equivocó, todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, y al final de cuentas, ahora el que está pagando los platos rotos, pues es el contador, ¿no? Sin ser un representante legal, sin obtener algún beneficio más que el beneficio del cobro que está haciendo por la facturación. Y no es que nos hagamos un lado con el tema de la facturación. Yo sé perfectamente hacer facturación y yo capacito a las personas que tienen que hacer la facturación. Yo no vendo servicios de facturación porque es algo que no me corresponde a mí, que yo no puedo absorber ni por la responsabilidad, ni por el tema de que me toque a mí, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Así es. Sí, Sí, completamente de en este acuerdo. caso me voy a permitir hacer un comentario al respecto de lo que yo haría
Es muy parecido a lo que comentó aquí el maestro Roberto. En primer lugar, tendría que ahorita no brincarme, como se dice, los procesos ante el SAT. ¿A qué significa? Primero, ya se envió el aviso de aclaración. Aquí comentó el maestro Alex. Ahora, segundo punto, tengo que, como asesor, como contador, protegerme las espaldas en base al artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, y mi opinión tiene que ser apegada específicamente a derecho. Punto número 3, yo sí disminuiría ese ingreso porque no está reflejado en mi estado de cuenta y lo puedo demostrar. Adjuntaría las pruebas conducentes en oficialía de partes. Ahí adjuntaría completamente todos esos elementos. Ahora, ciertamente, si la autoridad me refuta el argumento de que tiene que ser el día 17, la misma ley de derechos de contribuyente me permite a mí autocorregirme sin la anuencia de la autoridad. Incluso hay tesis por ahí y puedo perfectamente hacer eso. Entonces, invocaría artículo 8º constitucional, artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de Derechos del Contribuyente, artículo 2 y 16, y adjuntar estados de cuenta donde no se ha reflejado esos ingresos, sino que fue un error, por lo tanto, y también invocaría el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, básicamente donde hago hincapié, incluso haciendo alusión al reglamento del SAT, donde la autoridad tiene la obligación, reitero, de ayudar y orientar al contribuyente a cumplir con las disposiciones fiscales, no a cerrar a rajatabla sus disposiciones, que son cosas muy diferentes. Entonces, independientemente de lo que me conteste, si es una negativa, ahora sí acudo a la PRODECON. Pero por lo pronto yo voy a continuar en ese régimen, obligando a la autoridad a que conteste conforme a derecho y que no se cierre en un solo parrafito del reciclo. Adelante, estimados. Perfecto. Adelante. Pues sí, tiene toda la razón. En dado caso, doctor Ramiro, ¿algún comentario al respecto? No, la verdad no. Adelante. Dice, aquí tenemos un comentario en el chat. Dice, en una empresa que declara sus impuestos sobre lo devengado, ¿qué es lo más recomendable? ¿Facturarlo devengado al cierre de cada mes o manifestar en las declaraciones provisionales dentro de las opciones ingresos nominales adicionales, aumentar o disminuir en cada periodo? No, no es lo más recomendable ni lo que más me convenga, es lo que dice la ley. Y la ley dice que tienes 24 horas después de que llevaste a cabo una operación para poderla facturar. Entonces, siguiendo ese mismo orden de ideas, tú tendrías que tener todo facturado, todo lo que sea ingreso facturable, facturado un día, como máximo un día después de que sucede la operación. Y entonces eso quiere decir que al final del mes tú ya tendrías todos tus ingresos perfectamente facturados y la autoridad ya tendría toda la información precargada para la presentación de tu declaración. Un punto y algo que estoy dando en mis últimos cursos que he estado impartiendo y todo eso es una campaña, ¿no? Una campaña de entender de que la autoridad, por el hecho de ser autoridad, no quiere decir que esté bien. Porque ese es un error que estamos cometiendo hoy en día las nuevas generaciones de contadores, que es que ya lo dijo el SAT, ¿no? No porque lo diga el SAT quiere decir que está bien. Son personas, son humanos, tienen las mismas carencias que nosotros, conocen de la misma forma las leyes que nosotros, y el problema es que ellos están acomodando las leyes a lo que a ellos les conviene, ¿no? Y no, hay que pelearles, hay que darles al SAT, porque al final de cuentas, eso es lo que vale y para eso nos contrataron, no para que el contador diga, pues ya págalo, ¿no? Pues porque ya dijo el SAT. Para no tener problemas, para no tener, no, espérate. Si conviene, vamos a pelearlo. Costo-beneficio, ¿no? Costo-beneficio. El SAT hoy en día está condonando multas, pero no las condona porque sea buena onda el SAT ni porque sea palomita de la caridad. Las condona porque al final de cuentas todos los que se están yendo a juicio le están ganando. Y le está saliendo más caro
solventar todos esos gastos que está haciendo por el tema de las demandas que está recibiendo de los contribuyentes que se están defendiendo a lo que está recaudando. Entonces dice SAT, pues como la estamos regando, pues mejor vamos a darle a tole con el dedo a todos, ¿no? Vamos a decirles que les vamos a condonar las multas porque somos bien buena onda. No, las están condonando por los problemas internos que tienen ellos en el SAT. Ni siquiera tienen un administrador ahorita, no ha tomado protesta. Sigue firmando Raquel Buenrostro en nombre del SAT. Cuando Raquel Buenrostro anda en Crocs, no sé en dónde, ¿no? También poniéndonos en un tema bastante complicado, ¿no? Llega la persona representante de México en Crocs a una junta, ¿no? Imagínense nomás. Así estamos como gobierno, cómo estaremos los gobernados, ¿no? Entonces es complicado. Yo he estado estas últimas semanas tomando eso mucho en cuenta. Las autoridades también son personas, también se equivocan, cometen muchos errores. Yo lo he dicho varias veces y en varios cursos, admiro la capacidad que tienen los abogados penalistas. No quiere decir que yo estoy de acuerdo con que las personas que cometen un delito salgan libres. Ojo, no estoy en ese sentido. Si alguien cometió un delito, tiene que pagar ese delito que cometió. Pero admiro la capacidad que tienen hoy en día los abogados penalistas de identificar las lagunas de la ley, de identificar el debido proceso y el incumplimiento del debido proceso para sacar libres a las personas que están cometiendo delitos. Si nosotros como fiscalistas, como contadores, tomamos esa misma mentalidad, ese mismo pensamiento de los abogados penalistas de decir yo gano porque gano, vamos a encontrar los errores y vamos a identificar los problemas que tiene la autoridad. Pero desafortunadamente hoy en día el pensamiento es, pues ya te lo llegó, ya págalo. Ya te llegó, ya cumple. Ya te llegó, como la dio, ¿no? La mayoría de los contribuyentes, la mayor parte de los contribuyentes tienen la posibilidad de no enviar la DIOT y no enviar la contabilidad electrónica con base en un beneficio que está estipulado en la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Y entonces cuando revisamos la opinión de cumplimiento de los contribuyentes aparece como negativa por no enviar la DIOT. Y te dicen, pues tienes dos opciones, enviarla o no enviarla. Pero si no la envías, pues vas a tener que presentar un caso de aclaración, vas a tener que decirle a la autoridad que no la estás enviando por los mismos beneficios que la misma autoridad te está dando. Y es ahí donde el contador dice, no, pues para mí es más fácil presentarla que pelearme con el SAT, ¿no? Y terminan presentando la DIOT. Incluso muchas capacitaciones, muchos contadores se recomienda enviarla. No, se recomienda hacer valer los derechos del contribuyente. Eso es lo que debemos de recomendar. Y eso es lo que se tiene que hacer y no cumplir con los caprichos de la autoridad, porque entonces, ¿para qué la autoridad me está dando un beneficio? Si no existe ese beneficio, pues que lo quite y se acabó y nadie lo aplica, ¿no? Pero la misma autoridad me está dando un beneficio, yo tengo que hacer valer ese derecho y no decir, pues preséntala porque al final de cuentas, pues ya te lo mandó la autoridad o te lo está poniendo mal. No, como los datos informativos en la declaración anual, otro punto, ¿no? Se recomienda, aunque tus préstamos o lo que recibas sea menor a 600,000 pesos, repórtalo. No, ¿por qué? Si la ley es bien clara, ¿no? Y entonces estamos cumpliendo con nuestras obligaciones con lo que quiere la autoridad o con lo que dice la ley, con lo que menciona la ley, con lo que regula, ¿no? ¿Ustedes qué piensan con eso? Máster Hugo. Sí, la verdad que son muchas situaciones por las cuales y hay que, pues digamos, homologar, ¿no? Lo comenta bien en forma acertada el maestro Alex en cuestión de la mentalidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando recibimos un acto administrativo? No, paga lo que sea porque yo no quiero saber del SAT. Págalo. Oye, es que hay diferencia. No, págala, no. Ni demás ni revises, págalas. Lo que te diga el SAT es la ley. Aunque te lo llegue en un correo electrónico o en un ni siquiera es un requerimiento, es un exhorto. No, págalo. Paga esas diferencias. Yo no quiero saber correo ni nada. Te han dicho algunos empresarios, ¿no? Y hay otros empresarios que dicen, no, primero hay que investigar, ¿no? Pero uno, pues como profesional, tiene uno que, pues ver todos los ángulos, ¿no? A ver cómo estuvo tal situación y fundarla y obligar a la autoridad, sobre todo, a que motive sus actos, ¿no? Cuando tú lo obligas a la autoridad a motivar, la contraparte, o sea, en el caso de ellos,
te fundamenta, no, de acuerdo a la ley orgánica, y luego artículo 33 y bla, 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 y lo de siempre, ¿no? Y firma autógrafa en la Buenrostro y vayan ustedes a saber, ¿no? Pero aquí el detalle es que nosotros también como contadores, pues tenemos que estar apegados con abogados para ver con lupa cualquier acto administrativo y no hacerle el Sansón de que yo me aviento los recursos de revocación, yo le hago a todo esto, a la defensa. No, la verdad, muy en zapatero a tus zapatos, ¿no? No digo que no haya contadores muy diestros, sí, sí los hay, pero para ver cosas legales, pues cada quien en su área, ¿no? En ese sentido, sí tenemos que estar en unión con abogados para ver cualquier tipo de acto administrativo, pero partiendo de una contabilidad sana. Si tenemos un desaguisado como contabilidad, pues el abogado, ¿qué va a hacer? Pues nada, porque pues no tiene elementos para defender al contribuyente partiendo de algo, de una contabilidad totalmente cronometrada, por llamarlo así. Adelante, estimados. Pues sí, completamente de acuerdo, precisamente de estos casos que nos salen todos los días. Hace rato bien lo comentaba el máster Lugo. Todos los días tendríamos que hacer un control administrativo, pero nos la pasamos estando nada más cumpliendo con los caprichos del SAT. ¿Qué es lo que estamos haciendo como empresa? ¿Solamente solventando obligaciones para que no nos venga el fisco o estamos operando para ganar? Porque la empresa para eso es, para ganar dinero. ¿Ok? Y lo que nos estamos preocupando es más que no venga el satánico, porque si no nos va a poner multas, nos va a poner diferencias y bueno. Hace rato también mencionaba, tienen que hacerse conciliaciones entre el dinero que entra, el dinero que sale y tu facturación. ¿Quién está haciendo esas conciliaciones? ¿El contador? ¿Quién tendría que realizarlas? En mi opinión, es quien controla o realiza las entradas y salidas de la empresa, porque es el que en verdad está sabiendo, porque uno como contador a veces por desgracia tiene que meter mucho yo creo que por el monto o por la operación se dio así y así lo voy a registrar. Ah, ok. Entonces, conforme a las normas de información financiera, que si bien no lo menciona, salvo mejor opinión, en todas sus NIF, dentro de los considerandos y el prólogo, sí menciona, los realizadores de las normas de información financiera se agruparon para, de manera objetiva y analítica, formular las normas de información financiera. ¿Por qué tendríamos que nosotros meter nuestras creencias, que ya sería un tema subjetivo, para poder hacer el reconocimiento financiero de una operación? Ahí estamos incurriendo mucho en el que, por desgracia, el empresario desde hace muchos años ya nada más ve el carácter fiscal que el carácter financiero. Si algo me preguntan, por ejemplo, me dicen, oye, lo que pasa es que compré este coche a mi hija que salió de la universidad y lo voy a meter en la empresa. ¿Cómo lo deduzco? Híjole, mi estimado, pues, ¿qué es lo que quieres que te diga, no? O sea, y todavía lo quieren meter a contabilidad y yo he visto que ese tipo de cuestiones las meten y las deprecian. Cuando una depreciación, y me lo confirmará aquí el máster Lugo, un activo es reconocido cuando está identificado plenamente con la generación de ingresos. ¿A poco ese automóvil va a generar algún ingreso o algún beneficio a la empresa? El inconveniente es de que estamos viendo más por el beneficio fiscal que por el beneficio financiero y no estamos haciendo análisis de esos temas y por desgracia también la parte fiscal la analizamos mal. Tenemos en dado caso como profesionales tener esa hormiguita o esa espinita de querer estar investigando, porque aunque ya tengamos experiencia, puede ser que hagamos el mismo acto pero en diferentes supuestos y nos aplique diferente y no vamos a irnos por la misma línea siempre porque aunque aplique aunque sea exactamente la misma operación, no aplica el mismo supuesto para todos. Pero bueno, diría cierto contador pensando en voz alta, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Así es complicado. Desafortunadamente hoy el contador piensa que todos son recetas de cocina y que lo mismo que le aplica a uno le aplica al otro y no lo ven de manera individual.
Si el contribuyente, el empresario hoy en día nada más está preocupado por lo fiscal, es porque el mismo contador es al camino al que lo ha orientado y lo ha llevado, ¿no? Y desafortunadamente hoy en día el empresario está más preocupado por conseguir una factura y deducir un gasto para no pagar impuestos que hacer más ventas y tener más negocio y generar más negocio para todos, ¿no? El tiempo que gasta un empresario hoy en día en ¿cómo se llama? En tratar de evitar pagar impuestos, si lo aplicaran de una manera correcta, si lo aplicaran de una manera específica en la generación de ingresos, pues no le tendría por qué preocupar los impuestos al final del día, porque pues si yo ya me metí, yo voy a pagar 1,000,000 de pesos de impuestos, pues eso quiere decir que yo ya me metí 3, 4 millones de pesos a la bolsa, ¿no? Como utilidad. Y al final de cuentas, pues ese es el tema. Entonces, el contador tiene que cambiar la forma de pensar, no puede seguir pensando nada más en lo fiscal, tiene que pensar en lo financiero principalmente y volver a los orígenes del contador. El contador se originó para mantener un control financiero del negocio y no para presentar impuestos, ¿no? No para hacer facturación, no para hacer ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, es bastante complicado, ha cambiado mucho la forma, incluso en las mismas universidades, los temarios hoy en día están más enfocados en lo fiscal que en lo financiero, ¿no? Una maestría, preguntas de 10 alumnos que tienes, a lo mejor contadores que se van a graduar, le preguntas a los 10 a qué se quieren dedicar y 9 levantan la mano de fiscalistas. Por ahí el otro que no, la oveja negra, pues que los costos por ahí, pero también un tema bastante olvidado por los contadores, por ahí otro que financiero, por ahí otro, pero la mayoría todos quieren ser fiscalistas, ¿no? Entiendo y comprendo a lo mejor, y no es tan sencillo, que al contador se le está dificultando las normas, ¿no? Se le está dificultando entender el negocio porque realmente yo muchas cosas las he comprendido, tengo muchos años trabajando de contador, pero tengo menos años trabajando de manera independiente y muchas cosas las comprendí yo como contador hasta que empecé de manera independiente, ¿no? Hasta que vi realmente cuál era el negocio, cuál era la razón, cuál era el objetivo, cuál era realmente tener una contabilidad y la esencia de la contabilidad. Entonces yo creo que sí nos hace falta a los contadores hacer negocio para entender la información que debemos de procesar, ¿no? Desafortunadamente no todos tenemos la oportunidad y la capacidad de generar negocio, ¿no? Sí es, así es, precisamente. La verdad es de que dicen por ahí, una frase célebre que decía, todo el conocimiento que aplicas es conocimiento, todo lo demás es meramente información. Si no practicamos precisamente y no nos inmiscuimos en el negocio, no quiere decir que vas a participar en la facturación o ese tipo de cuestiones, pero tienes que inmiscuirte en el negocio para saber hacer negocios, porque si no, solamente lo único que estás diciendo son, pues hazlo así, que es precisamente lo que hace el SAT, es hazlo así, pues ahí viene la resolución miscelánea, ahí vienen las guías de llenado, ¿por qué tendrías que hacerlo de otra forma? ¿No? Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta, y como usted ya bien lo dijo, el SAT no siempre tiene la razón, porque el SAT, así como una empresa y el contador, somos personas y dentro del ciclo, o por lo menos en este caso, de todo lo que es la parte de llevar una organización, cuando incurre una persona, puede ser susceptible a errores y también tenemos que estar preparados para esos errores. Pero bueno, le cedo la palabra al contador Hugo Cejo y bueno, agradeciendo a todos su asistencia. Pues muy agradecido primeramente aquí al maestro Lugo, al maestro Roberto, al maestro Ramiro y a todos nuestros colegas que aquí que nos han acompañado en este segundo programa, en el programa A Estas Alturas, ¿no? Gran ponencia de maestro Alex, y la verdad tenemos mucho que seguir aprendiendo en las normas de información financiera, en todos los entes de control interno, en controles financieros, etcétera, ¿no? Entonces, muy agradecido con cada uno de ustedes, excelentes comentarios, muy sustanciosos, y bueno, la verdad, aquí próximamente nos veremos en la tercera emisión. ¿Cuándo? Ahí lo definiremos en estos próximos días. ¿Algún comentario, maestro Alex?
No, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por la participación, por la invitación. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, aprendiendo también de ustedes. Yo tengo mucho que aprender y pues espero no haberlos aburrido con tanto bla, bla, bla. Excelente, maestro. Roberto, ¿algún comentario? Pues nada, precisamente quisiera agradecer la participación del máster Alex Lugo y pues la verdad estos temas que si bien son muy hablados en varios lados, pero lo que queremos hacer es resonar la importancia, ¿no? De que el contador es el asesor financiero y que es el que acompaña al empresario para hacer negocios. Esperamos que ese mensaje se quede entre nuestros colegas y entre los que nos acompañan. Muchas gracias a todos. Ramiro, ¿algún comentario? Sí, solamente agradecer al maestro Alejandro Lugo, maestro Roberto, a ti, Hugo, y a todos los colegas que nos acompañan. Dios les bendiga. Aquí el maestro René levantó la mano. Adelante, maestro René. Nada más, maestro, muchas gracias. Y para saludar también al maestro Ramiro, que la semana pasada no nos hizo favor de acompañarnos, y pues al maestro Alejandro agradecerle sus comentarios. Tuve el gusto de conocerlo también allá en Guadalajara y pues como dicen ustedes, cada día aprendemos más de todos ustedes. Yo en lo personal les agradezco todos los comentarios y todos los conocimientos que vierten. Maestro Alejandro, cada día me sorprende más con la rapidez y los comentarios precisos como el que hay en Guadalajara, con exposición. Muchas gracias a todos. Maestro Ramiro, pues ahora sí, ya después de esto ya se puede echar el que sigue. Ahora sí, vámonos recio. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense y espero estar pronto otra vez por aquí con ustedes. Claro que sí, maestro. Bienvenido. Gracias. Saludos. Al contrario, hasta luego, máster.